Free Solo. Navegando por los meandros de lo que ignoramos. Oh, amigos de Free Solo, me vieron acá aprendiendo a leer. ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Araya, comediante local. Y como sabrán, Edo Caroe fue aplastado por una rueda de tractor. Así que lamentablemente no podemos hacer Free Solo, pero pensamos en ustedes y decidimos traer este hermoso recopilatorio de refritos. Los mejores momentos de la temporada piloto, una temporada que quizás no muchos de ustedes vieron y tiene muchas joyitas que van a ver a continuación. Así que los dejo con eso. Pero antes, suscríbanse, denle un like, comenten para que el canal no se vaya a la chucha y nosotros no nos quedemos sin pega. Eso, nos vemos. Me quería referir brevemente a una columna que leí hace un tiempo en The New Yorker. Una columna que se llama Posting Inouï. ¿Qué carajo? ¿A qué se refiere el Posting Inouï? Inouï es una palabra francesa, así que no tengo idea si la estoy pronunciando bien o no. Pero básicamente tiene relación con esta tendencia al alza de los usuarios en redes sociales, de que ya no publican nada en sus perfiles. Me refiero a gente cotidiana, no influencers, no figuras públicas. Se supone que la presencia de la gente normal era lo que hacía que mereciera la pena sintonizar con las redes sociales. Eso era en un inicio. Ver qué carajo está haciendo el otro, qué está haciendo con su vida, husmear un poquito en la vida ajena, era lo que más llamaba la atención. Pero claro, ahora está cambiando ese interés. ¿Qué ocurre en Internet o en redes sociales actualmente? Básicamente es publicidad corporativa, influencers y inteligencia artificial. Unas animaciones de mierda sin ningún sentido. Y con inteligencia artificial ahí entra todo, pues noticias falsas, entran, qué sé yo, videos de broma, videos falsos. El punto es que como el contenido de la gente normal está considerablemente y empíricamente a la baja. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que no publican nada? Yo lo veo en mi hija, por ejemplo, y en todo su círculo, cuyas redes sociales básicamente no existen. O sea, no hay ninguna publicación, no hay historias, no hay perfiles, nada. Son como voyeristas, se dedican solo a ver estos videos de publicidad, de influencers. Es decir, como que ahora las redes sociales están reservadas solo para gente que se dedica a las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los factores que propiciaron esto? Que la gente dejara de publicar sus weas. Lo que en un momento fue ¿hasta cuándo esta gente va a publicar sus weas? Ahora se transforma en por favor publiquen sus weas, porque ya no podemos más con tanta publicidad, con tanta IA, con tanta animación, con tanta broma falsa. Entonces, ¿qué pasó con toda la generación que publicaba todo? Yo me incluyo en esto. Si bien yo me dedico a la comedia, por lo tanto tengo una figuración un tanto más pública, la mayoría de lo que publico tiene que ver con mi trabajo o con publicitar mi trabajo, es decir, usar las redes sociales para que la gente vea lo que hago y vaya al teatro a verme. De eso se trata. Entonces tampoco uso tanto las redes sociales como una muestra de lo que hago en el día a día. Me gusta hacerlo de vez en cuando. Antes lo hacía muchísimo, por supuesto, pero claro, ¿a qué se debe que la gente haya dejado de publicar? ¿O por qué las nuevas generaciones ya no publican tanto? ¿Por qué podríamos estar hastiados? A eso se refiere básicamente la columna de New Yorker, el Posting Inouï. Hastío de publicar, rechazo a la presión de ser interesante. Esto de estar constantemente en la palestra, de querer mostrar que uno tiene una vida que vale la pena, es una presión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, muy agotadora. Y aquí entra una cosa que he pensado hace tiempo, que es la presión de la doble narrativa. La mayoría de la historia se ha tratado de gente creando su propia historia, pero luego aparecen las redes sociales, donde uno además
tiene que crear una narrativa virtual. Entonces se generan dos cosas. La narrativa de la vida real y la narrativa virtual, que a veces suele ser más exigente. Y por primera vez en la historia, el ser humano se ve enfrentado a crear dos narrativas que muchas veces son disímiles entre sí, contrastan, a veces simplemente chocan. Entonces, ¿cómo hacer coherente esa... Ya la vida, weón, es suficientemente difícil narrarla desde la propia perspectiva como para que más encima haya una segunda narrativa que tenga que ser sólida, atractiva, interesante. Esa carga probablemente generó que muchos nos enfermáramos o que empezáramos a ver las redes sociales como con desdén, como, weón, realmente no puedo más con esta mierda, no puedo sostener el que la gente se interese por mi narrativa virtual tanto tiempo. Así que, en el fondo, como decir, pico con esta weá. Pico, no quiero más de narrativa virtual, me voy a dedicar a mi narrativa real, que ya es lo suficientemente agotadora. La palabra con que se titula el artículo original del New Yorker es ennui, que es de origen francés, que proviene del latín in odium, que significa odio o hacer repugnante. ¿Alguien dijo que había un personaje de Intensamente que se llama ennui? ¿Qué es la 2? ¿La película 2? Ah, pero yo pensé como que en la versión francesa se llamaba así, pero no. Ah, no, la gringa igual. Se llama sí. ennui. Ennui. Ah, bueno, tiene relación con eso entonces. Bueno, a través del francés antiguo, ennui, que significaba molestia, evolucionó en el siglo XVII para referirse a un tipo específico de aburrimiento y desinterés, una sensación de falta de satisfacción y propósito que no se cura fácilmente. Esa es la sensación, yo creo, que tenemos todos de alguna manera con esto de la narrativa virtual o la narrativa digital. Es precisamente eso, la falta de propósito. Es decir, ¿para qué mierda estoy haciendo esta weá que se agota en sí misma cada día? O sea, cada día que viene tengo que ser más interesante aún en este plano. Y eso es algo que muchas veces uno no se puede permitir. ¿Por qué podríamos estar hastiados? La gente está cansada de sobreexponerse y prefiere controlar lo que comparte. Eso es interesante, lo de la línea editorial. Probablemente mi hija, mi sobrina, mis sobrinos van a ver la huella digital que yo dejé y van a decir que paja exponerse tanto, que paja haberse expuesto tanto, sobre todo con una weá que queda ad eternum en las redes sociales. Es decir, todas las weas que te grabaste haciendo, los lugares que visitaste, las reflexiones que hiciste, los disparates que pensaste y mencionaste, todo eso queda ahí. Creo que las generaciones que vinieron después de nosotros vieron todo ese caos, todo ese registro, toda esa huella digital, muchas veces vergonzosa. A veces me aparecen videos míos que hacía el 2017, 2016, y Dios mío, bueno, yo estaba enfermo. Dios mío, estaba enfermo, unas carencias que se notan ahí en cada video. Y está bien de repente publicar algunas cosas, pero que todo haya quedado ahí. Concha su madre, que todas mis carencias, que todas mis taras emocionales hayan quedado ahí. De repente eso es lo que da miedo, sobre todo porque la gente va cambiando, creo, la gente va evolucionando, algunos, y de repente todas esas weas que uno hizo o dijo te arrastran ahí al pasado, te anclan un poco, pero esa sobreexposición yo creo que la generación Z sobre todo la consideró. Y uno mismo, uno ahora como que nosotros somos como millennial, uno se da cuenta ya en el ocaso de la vida digital, o sea, ahora, orillando los 40, que esa vida digital es demasiado difícil de mantener, por lo tanto es mejor dejarla de lado. Es decir, a nadie le importa, weón, realmente, la weá que estoy desayunando, weón. A nadie importa un pico, weón. Realmente no tiene sentido potenciar esa narrativa de mi vida. Ansiedad social y presión del entorno. El temor a malentendidos, la cultura de la cancelación o el juicio público. Ese es otro de los factores, bueno, yo creo que debe ser uno de los más determinantes. Es decir, no voy a compartir ni una weá porque no va a faltar la persona que para enarbolar algún estandarte moral me va a dar un argumento contrario, obviamente intentando exponerme lo más posible para validar su punto. Punto que no necesariamente es correcto. Pero sí, pues, bueno, cualquier cosa que uno diga, cualquier cosa que uno muestre en redes sociales
está sujeta para que otra persona la aproveche en su beneficio, por lo tanto te puede denostar en el camino. En ese intento te puede denostar de muchas formas, solamente para poner encima un punto moral. Entonces ahí es donde empieza el miedo a opinar, el miedo a mostrar algo porque alguien se puede ofender, el miedo a mostrar lo que tengo o lo que hago porque a alguna persona le puede disgustar, o en su completa, digamos, sentimiento, en su completo sentimiento de disminución, va a intentar ponerte la pata encima. Eso es como un miedo, weón, que existe, sobre todo con los temas morales, el juicio público. Es decir, ¿vale la pena, weón, subir esta foto de un asado para que venga una caterva de vegano y me diga, te estás comiendo un cadáver? Es como, weón, uno quiere pico. ¿Sabes que prefiero no subir ni una weá? No sé, y así con cada cosa que uno haga. Y yo soy de la firme teoría que ninguna persona, no estamos preparados para aguantar la opinión y los comentarios de cientos de personas día a día. No se puede. Por eso uno tiene en la vida poquitos amigos. Uno como que en la vida se mueve con cierta gente. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Sí. ¿Qué dijiste de mí, mierda? ¿Cómo aguantáis tanta mierda? ¿Cómo aguanto tanta...? Que igual te debe llegar. O sea, no tanto, a ti no te llega tanto. O sea, por lo que veo en tu... No, a mí me llega muchísimo. Sí, sobre todo porque yo tengo veo un YouTube. oficio que es bastante vapuleado también. Soy comediante, así que voy a hacer enojar a mucha gente. Ya los tenéis bloqueados a todos, sí. No, yo creo que me importa un pico, la verdad, sinceramente. Pero igual debe haber costado al principio. Sí, por eso digo que uno no está acostumbrado a recibir cientos, miles de comentarios y que cada cosa que uno haga haya gente opinando. O simplemente, no sé, uno no está preparado para estar en desacuerdo con tanta gente. Yo creo que lo que me ha ayudado es investigar mucho el cómo funcionan las redes sociales. El estar consciente de qué hay detrás de cada comentario, de qué hay detrás de cada persona, de cómo funcionan, qué es lo que se busca. ¿Cachai? No estoy diciendo que sea inmune, porque finalmente todos somos personas y de alguna manera eso puede afectar, pero me afecta mucho menos desde que empecé a interiorizarme de cómo funcionan las redes sociales y que es un lugar de mierda. O sea, no hay otra... No se puede esperar mucho de eso. Ahora muchos dirán, pero Edo, bueno, si tú vives en redes sociales, o sea, a eso le debes el vender entradas y el mantener... Exactamente. Siempre doy este ejemplo. El tema de las redes sociales yo lo veo como ese cumpleaños al que tenés que invitar por obligación a esa gente que no te agrada. Mi sobrina estaba en un colegio donde si ella celebraba, cualquier persona que celebraba el cumpleaños, tenía que invitar a todo el curso. No podía invitar a unos pocos, había que invitar a todos. Y era como una norma del colegio, del curso, no sé. Entonces, finalmente ella celebraba su cumpleaños y claro, lo pasaba bien con la gente que ella quería que estuviera. Y esos buenos que no quería invitarlos, tenía que invitar por obligación para poder seguir celebrando, para poder llevar a cabo la celebración. Yo veo más o menos así las redes sociales. Es decir, me gusta compartir con algunas personas que sostienen mi carrera, que pagan su ticket, que constantemente están comentando como de buena manera. Me gusta compartir con ellos, me agrada subir cosas para ellos, pero el daño colateral es tener que aguantar a toda esa caterva de hueones que uno no quiere, pues, bueno. Es parte de celebrar el cumpleaños. Es parte de tener a esa gente en redes sociales, y está bien, es parte de la wea. Pero yo creo que mientras uno más sabe de redes sociales, no digo que soy experto, pero sí me ha servido el saber lo que provocan en las personas, sobre todo la falta de empatía que hay al ser un medio digital. Como no tomárselo tan en serio. No tomárselo tan en serio. Como que el comentario wea que viene de la señora Juanita no es tan... No importa un pico. Sinceramente, ¿qué te importa, weón? Una persona, una señora Juanita, amigo, ¿dónde mierda está la señora Juanita? ¿Qué está viviendo la señora Juanita? ¿Dónde está? ¿Qué te importa, weón? Yo siempre digo, veo como pixeles, ¿no? Son letras culiadas que no hay que tomárselo muy, muy en serio, nada. Lo escribió cagando. Y sobre todo... Lo escribió cagando. O sea, a mí igual me da risa esta como idea que tiene, no sé, Samis Reyes, ¿te acuerdas cuando dijo que cuando se refiere a los haters como un hueón que está en el sótano
de su casa, viviendo con los papás, como prácticamente como este gordo de Toy Story 2 que estaba embetunado en Cheetos. ¿Cachai? O sea, imagínate la imagen que tiene el weón del hater. Primero, ¿quién tiene sótano, weón? ¿Cachai? No es una realidad, esa weón, la realidad la trajo de Estados Unidos. Se imagina el hater en su búnker antitornado. Todos son potenciales haters, todo el mundo. Bueno, no necesitas estar en el sótano viviendo con tus papás, ser un guatón embatunado en Cheetos, no. Puede ser cualquier persona, ¿cachai? A veces gente muy exitosa que encuentra cierta calma en juzgar las publicaciones de otros. El punto es que yo creo que las nuevas generaciones tienen muy claro que no quieren ser juzgados todo el tiempo. Y es una reverenda paja. Una reverenda paja estar todo el día bajo el juicio, la crítica de gente que uno no conoce. Entonces, por eso es bueno tener una línea editorial en redes sociales. Es decir, ¿de qué quiero que esta gente comente? ¿Cachai? ¿No quiero que opinen de mi casa? Bueno, pues no muestro mi casa, pues bueno, esa es mi línea editorial, punto. No quiero que opinen de mi familia, no muestro mi familia. Entonces, cada vez el marco de publicaciones, de lo que uno hace, se va reduciendo más. Y por eso llegamos a este punto, porque hay como un miedo de publicar la vida por estar bajo el juicio crítico. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué prefiero yo? Si esta realidad en la que nadie publica nada, o la realidad de antes, donde todos publicaban su vida, puta, weón, no sé, porque de repente uno siente cierta añoranza por esos tiempos en donde uno veía un desayuno de un hueón X y no estás consumiendo todo el tiempo a gente que se dedica, como que gente como que es profesional de las redes sociales para venderte algo. Saturación de contenido comercial. Las redes ya no son espacios espontáneos. Ahora predominan los influencers, marcas y contenidos generados por IA, que es lo que acabo de decir. Dejando poco espacio para lo cotidiano y lo auténtico. Quizás a nadie le importa eso ya. A nadie le importa una historia mal hecha, a nadie le importa un desayuno, un almuerzo, el miren dónde estoy. Todo tiene que ser perfectamente editado. Todo además está cumpliendo con ciertos requisitos para darle en el gusto al algoritmo. Es decir, no, hay que publicar ciertas cosas porque estas cosas son las que sirven para que más gente llegue a tu contenido. Entonces todo como tan calculado, todo tan como profesional de las redes sociales, del internet, que llega a ser, weón, abrumador. Es como... A mí me pasa, weón, me pasa que tengo que publicar constantemente, weá, y no publiquen en este horario, porque en este horario la gente no está... No, es que ahora son los carruseles, porque si no los... No, es que no puedes publicar un reel de 4 minutos. Me importa un pico, sinceramente, weón. Yo encuentro el reel de 4 minutos, lo encuentro bueno, chistoso, el que lo quiera ver, que lo vea, y si no... No sé, ¿cómo va a estar? Todo tiene que ajustarse a esta narrativa digital, es cansador. Entonces yo creo que eso es lo que debe molestar, de que ya lo cotidiano, lo espontáneo, no sirve mucho. Costo-beneficio, dice, ya no vale la pena. Poco engagement, exposición innecesaria y presión por mostrar una versión perfecta. Mira la weá que acabo de decir por la cresta. Es verdad. Hastío del ruido, la fricción y la exposición. Es cuático estar expuesto todo el tiempo. Así que en cierto sentido me agrada igual, weón. Por lo menos me agrada cuando yo veo a mi hija que no tiene esta presión por publicar nada, que no tiene esta presión por mostrar una narrativa digital. Lo encuentro liberador, weón, igual. Así que en cierta medida me gusta. Me gusta salir con ella, por ejemplo, y que no tenga la necesidad, weón, imperiosa de tener que grabar la weá que está haciendo para ser validada en redes sociales. Yo creo que debe ser un peso menos en la vida y en algún momento me gustaría pasar por eso. Como no tener la necesidad de publicar ni una weá. Corte, quiebra, negarla. Claro, yo lo tengo más asumido porque estoy en ese medio. Pero siempre me pregunto, si no fuera una persona pública, entre comillas, si no tuviera que vender entradas, ¿qué haría, weón? ¿Qué publicaría? Me gusta publicar weas de la bici, por ejemplo. El contenido que mejor le va a mi wea es el contenido de bicicleta. Es impresionante.
pero no sé qué haría si es que no tuviera que vender tickets. Probablemente no publicaría nada. No sé, porque eso es una gran duda. Pero yo creo que lo más importante es que todo parece calculado, todo parece como profesional. Es palpico, weón. Yo sé de gente que ni siquiera necesitan vender algo, pero están pendientes de cómo hacer que su post tenga más alcance. ¿Qué tan necesario es que te vean miles de weones? ¿No alcanzará con una decena de weones y ya? ¿Cientos? O sea, la validación social es el principal motor de cualquier sociedad. Que la gente te reconozca. Es decir, que lo que uno abriga de sí mismo sea reconocido por el resto de los hueones. No basta con que uno tenga la idea de sí mismo. No, tiene que ser reconocida. Pero ¿cuántas personas? ¿Cuándo es suficiente? Jesús Bailarín. ¿Cuándo va a ser suficiente? Ennui es algo más complejo. Combina la frustración por reglas y la incomprensión adulta con la sensación de ser pequeño en un mundo enorme. Es lo que me llama la atención de este fenómeno. Ya no hay espacio para lo cotidiano y lo espontáneo, todo es armado, calculado. ¿Qué opinan ustedes, amiguetes? ¿Publican sus cosas o no? ¿Les da lo mismo? ¿Qué opinan de este fenómeno? ¿Es mejor el posting zero o cero posts? ¿Es bueno esto de miro, solo publico? Hay que borrar todo nuestro contenido. Tenemos miedo a la huella digital. ¿Qué pasa si abandonamos la narrativa digital y solo nos abocamos a nuestra narrativa real? Nuestra vida sería un poco mejor. Tendríamos menos presión. ¿Qué pasa si todo nos importa un pico? Así termino. Hay detalles que ocurren a veces en la vida que si uno les pone la suficiente atención, detonan recuerdos, historias de vida que a veces están como muy como ocultas, olvidadas, digámoslo. Están ahí refugiadas en alguna parte del cerebro. Es lo que me ocurrió hoy, queridos amigos, al escuchar la canción Keep on Moving. No sé si recuerdan la canción Keep on Moving. Es gente muy joven. Gente muy joven. ¿La de Five? La de Five. ¿Tú la recuerdas? Obvio que sí. Bueno, esta historia tiene que ver con Keep on Moving, esta canción del año 99 de la banda Five, que fue una boy band británica que se formó por ahí por el año 97. ¿Y por qué me trajo recuerdo de esta canción? Keep on Moving. Primero, una muy buena canción. Probablemente la mejor canción que tiene Five. No sé cuántos discos habrán sacado, creo que La uno. única. La única canción. Pero pasa lo siguiente. Esto fue año 99, 98, 99. Yo estaba cursando séptimo básico, octavo básico en la escuela Yaima D495 de la población Yaima, Temuco. Y tuvo lugar en esa escuelita y en mi curso, el octavo B, una banda tributo a Five. Banda en la que yo no solo participé, sino fundé. Fui miembro fundador de la banda Five. ¿Qué personaje eras? Yo era Scott Robinson. ¿Qué? Scott Robinson. No me acuerdo si era Scott Robinson, pero era uno que se hacía como unas mechas. Era el que se hacía las mechas puntúas. Ese. Y yo me acuerdo que le encargaba a mi mamá en el supermercado el gel Alberto BO5 azul, grande. Y con eso me hacía unas mechas de punta. Y éramos furor en la escuela. De verdad, de otros cursos nos iban a ver en el recreo porque ensayábamos en el recreo, entonces copiábamos las coreografías. Y ¿sabes qué? Me trajo todos esos recuerdos de esa época porque no solo son recuerdos bonitos. Por supuesto que tuve mucha camaradería con los otros integrantes de la banda, tributo a Five. Tuvimos distintas presentaciones en los actos del colegio, en la plaza también de
de ahí de la población Yaima, pero no éramos la única banda tributo, también estaba la banda tributo a NSYNC, que era el octavo C, y la banda tributo a Backstreet Boys, que era el octavo A, porque eran los del octavo A eran como los más bonitos, eran como los más aseados. Entonces ellos se arrogaron, digamos, el tributo a Backstreet Boys. Entonces en el recreo había verdaderas batallas campales entre bandas. Era prácticamente... Los recreos en la escuela Yaima de 495 eran tierra de nadie. Porque entre las distintas bandas tributo nos intentábamos boicotear. O sea, intentábamos boicotear a la banda tributo a Backstreet Boys, golpeábamos a sus integrantes. El octavo C con la banda tributo a NSYNC era la banda menos popular y siempre nos burlábamos de ellos. Entonces siempre había una rivalidad y durante muchos meses, en varios recreos, incluso caímos a los golpes. Debo decir que la banda tributo a Five, a la cual yo pertenecí y fundé, Pensé que eran batallas, pero como de baile. No de baile. Eran de golpes. Eran de golpes. Pero Coti, estoy diciendo que queríamos el protagonismo absoluto. Entonces, no eran batallas de baile, no es High School Musical esta wea. Es en la escuela Yaima, no sé qué parte no te quedó clara. Temuco. La escuela Yaima, población Yaima Temuco, o sea, la rivalidad era a golpes. Y bueno, ¿por qué me acordé de esto? Ocurre que uno de los integrantes de la banda tributo a Backstreet Boys, que era del octavo A, me refiero al niño Gustavo Ramírez, en una ocasión nos propasamos. ¿Y por qué digo esto? Porque secuestramos a Gustavo Ramírez. En un recreo, todos los miembros de la banda Five, todos, si están escuchando este podcast, ustedes también son culpables de esto. Lo secuestramos y lo encerramos para que no pudiera bailar la banda Backstreet Boys. Lo secuestramos en el laboratorio de la escuela Yaima. El laboratorio de la escuela Yaima era la hueá más precaria que podía existir. Eran un par de mesones y aparte tenía como una especie de bodega donde habían distintos tubos de ensayo y cristales y algunas cosas como de ciencia. Había un terrario, había unas mariposas y lo más impactante que tenía es que había dos fetos en unos frascos. Había un feto de un vacuno de verdad, había un feto de un vacuno y había un feto humano. Entonces era como todo un mito el tema del feto humano en el laboratorio de la escuela Yaima, porque de repente lo íbamos a ver, no nos dejaban tomarlo, algunos decían que era real, otros que no, otros decían que los dos eran fetos de animales, que no era un feto humano, pero una vez el profe nos dijo que era un feto humano y que estaba ahí como para estudio porque era un laboratorio. Nadie nunca estudió esa weá, si en ese laboratorio jamás se diseccionó una rana, nada, era el laboratorio menos usado. Pero encerramos a Gustavo Ramírez en ese laboratorio. Más que nada también, todo esto a pesar de que era con golpes y era con burlas, igual era un juego entre niños. Estamos hablando de octavo básico, ¿cuántos años tenía yo ahí? 99, nací en el 86. 12 años tenía. Soy pésimo para las matemáticas, no sé cuánto. ¿Cuánto tenía? No, pues son como 13. 13. 14. 14. Era bien grandecito. Era bien grande, la verdad, como para secuestrar a otro niño en grupo. Pero bueno, lo secuestramos y lo encerramos en el laboratorio de la escuela Yaima. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nadie echó de menos a Gustavo Ramírez. Gustavo Ramírez vivía con la abuela. La abuela era diabética y era su cuidadora. O Gustavo la cuidaba a veces a ella. Y yo me acuerdo que cada vez que yo iba a la casa de Gustavo, la señora tenía menos partes del cuerpo. Sí, pues la amputaron el pie, después la pierna y así. Entonces cada vez iba siendo más pequeña la señora. Y él era bastante solitario. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora con esta canción me dio cierta culpa. Porque Gustavo Ramírez estuvo encerrado en ese laboratorio aproximadamente 7 días. Bueno, estoy sincerando mi corazón, estoy contando tal cual lo que ocurrió y estoy asumiendo la culpa de este hecho. ¿Por qué? Siento culpa porque siento que le arruinamos la vida.
Nos van a denunciar. No, si esto ya en cierta manera está superado por lo que les voy a contar ahora. Y ojalá no más risa, porque estoy hablando completamente en serio. Estuvo encerrado casi una semana, porque nadie lo buscó, nadie lo extrañó, y nosotros nos olvidamos finalmente. Durante todos los recreos, la banda Five gozó de un protagonismo absoluto porque los Backstreet Boys no podían bailar, les faltaba un integrante. La banda NSYNC, como les dije, del octavo C, precaria, muy triste, ni siquiera se parecían, no como nosotros, que éramos iguales a los integrantes. Entonces nadie lo extrañó y estuvo ahí casi 7 días. Cuando se descubrió que estuvo encerrado, lo encontró don Lisandro, que era el portero de la escuela. Imagínate lo poco que se iba a ese laboratorio, que nadie supo que ese weón estaba ahí. Y después cuando ya apareció... Cuando ya apareció, tampoco nadie buscó a los responsables. Nosotros, como éramos niños de 14 años, no consideramos que era algo tan grave. Dijimos, bueno, ¿cómo habrá estado ahí esos 7 días encerrados? El gran punto era cómo Gustavo Ramírez sobrevivió esos 7 días en el laboratorio, de qué se alimentó. Y aquí viene lo tétrico de esta historia. Los 2 frascos con los fetos estaban vacíos. El feto de vacuno y el feto, o sea, de vaquita y el feto de humano ya no estaban en esos frascos. Entonces se empezó a crear un mito alrededor de Gustavo Ramírez, de que se había comido, que se había alimentado de esos fetos. Y puede ser, porque era bien raro. Era bien raro. Antes de que lo secuestráramos y lo encerráramos ahí, era bien raro. Entonces empezó a crear toda una especie de bullying alrededor de él el resto del año. Que comía fetos, que se había comido los fetos de... Y cada vez se fue haciendo más silencioso. Dejó el baile. Abandonó la banda Backstreet Boys. Y simplemente los recreos se quedaba en la sala, solo. No hablaba con nadie. Comenzó en él un ostracismo. Cada vez su figura se empezó a ensombrecer más. El resto de los alumnos empezaron a tenerles miedo. Y siento que lo marginamos. Lo secuestramos, lo encerramos, lo marginamos. Y se creó todo este mito que nosotros tampoco... Porque está bien, fue culpa de nuestra, pero... ¿por qué no están esos fetos ahí? ¿Qué hizo con esos fetos? ¿Cómo se va a comer algo? ¿Cómo nos intoxicó? No lo sé. ¿A qué voy con esto? Años después, en la gira que hicimos de Peligrosamente Bien, visitamos Temuco. Entre el público estaba Gustavo Ramírez. Yo no lo invité, él simplemente llegó. Yo no lo veía hace años, lo reconocí inmediatamente. Y pensé en hablarle después. Primero me alegró que haya crecido y haya llegado hasta esta edad. De tener la misma edad que yo, 39 años. Y me preguntaba, ¿lo habrá perseguido ese mito de que se comió los fetos del laboratorio de la escuela Yaima? ¿Le habrá afectado algo en su vida? ¿Le habrá arruinado la vida de alguna manera? Al parecer no, porque es un emprendedor, le va bastante bien. ¿Te acuerdas, Felipe, cuando fuimos a comer al restaurante que está frente al estadio después del Teatro Municipal? Ese clásico restaurante. Frente al Teatro Municipal de Temuco. Sí, de pastas. El que está cruzando, exactamente. Bueno, ahí, post-show, tuve otro encuentro con Gustavo Ramírez. Yo nunca había hablado con él desde octavo básico, imagínate. Desde el episodio del secuestro. Desde que todo el colegio lo acusó de que se había comido los fetos del laboratorio. Entonces, igual me dio como cosa. Se veía una persona muy rara. Conversamos un rato, pero el tema estaba ahí. Era como el elefante en la habitación. El tema de las bandas, de Five, del secuestro, del laboratorio, de los fetos. Y de repente el tema surge.
Y empezamos a conversar sobre esto, nos reímos porque después de todo éramos niños y yo interpretaba que a él no le había afectado tanto en su vida. ¿Pero por qué él estaba ahí en el restaurante? Bueno, porque es su restaurante. Es el restaurante de Gustavo Ramírez. Y bueno, conversamos un poco, salió el tema del feto, nos reímos y entre la risa me dice, ustedes me arruinaron la vida. Y digo, porque nos estábamos riendo, entonces me dice, ustedes me arruinaron la vida. Entonces no sé si fue como ese humor serio que se mete de repente. Entonces no supe si reírme o no. Y finalmente me reí. Le dije, pero era todo un juego de niños, me dice. Y me dice, no, porque no es grato recibir ese tipo de comentarios a los 13 años, 14 años, cuando estás en plena etapa de desarrollo, que todo el colegio te apunte como si fueras un devorador de fetos. Me costó mucho hacer amigos, bueno, y me empezó a hablar y a contar lo que había sentido. Y yo finalmente le pregunté, pero... Porque él es, no solo es el... ¿Tú te acuerdas de él? Que él está, no solo es el dueño del restaurante, sino que él emprendió con ese tipo de comida en Temuco y él es el chef de ese lugar. Entonces me dice, yo me dediqué a esto, imagínate, me dediqué a esto para vengarme. Y dije, bueno, la verdad, esto se está poniendo muy triste, muy tétrico. Y me dice, porque sí, yo efectivamente me comí esos fetos. Me dijo, pero por fin no soy el único. Me dijo, ¿qué crees que te preparé hoy? Yo pasé mi cumpleaños en ese restaurante. ¿Esa carne que comimos, Felipe? No, y fue más de una vez. Hemos ido a ese restaurante más de una vez. Todos los shows de Temuco terminamos cenando ahí. Cuando él me dice eso, se retira caminando hacia atrás, mirándome fijamente. Y nunca supe si estaba hablando en serio o no. Y me da mucho miedo. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Nunca supimos si él efectivamente comió esos fetos y al mismo tiempo tampoco sabemos si nosotros comimos esos fetos o no. Felipe, ¿nos preparó fetos esa persona? Yo devolví una lasaña que estaba muy salada. Esto es en serio. Poco a poco me fui quedando solo, imperceptiblemente, poco a poco. Triste es la situación del que gozó de buena compañía y la perdió por un motivo u otro. No me quejo de nada, tuve todo. Pero sin darme cuenta, como árbol que pierde una a una sus hojas, fuime quedando solo, poco a poco. Que se puede hacer no significa que debamos hacerlo. Esa era la gran pregunta que planteaba Jurassic Park, ¿se acuerdan? Que sea posible clonar dinosaurios no significa que se tenga que hacer. Hay una charla muy interesante de Mike Hill en YouTube sobre Jurassic Park. No sé si alguien la vio acá. Que explica por qué Jurassic Park es un ícono del cine y es una historia tan entrañable, a pesar de que se estrenó hace ya más... Weón, ¿cuánto se estrenó Jurassic Park? ¿Se estrenó en el 91? No, po. El libro es del 90, creo. El libro 90-91, la película debe ser del 93-94. Weón, 32 años. Ayer vi la película, lloré de nuevo, weón. Lloré cuando aparece el brachiosaurio, lloré cuando sale el del huevito. Es una historia tan bien hecha. Y aquí está el porqué. Porque la vi tantas veces y es una historia, a diferencia de las otras Jurassic Park, que son, weón, ya perdí la cuenta, son miles, weón, no sé. Jurassic World, Jurassic Park, no sé cuánto, Jurassic Park Amazing Trip, Jurassic Park Evolution, Jurassic Park Domination. Y hay una serie animada. Hay una serie animada, weón. Yo la estoy viendo con Juan Martín, es muy buena.
No, bueno, hay muchas Jurassic Park que salieron después que son muy buenas. Son buenas películas. Hay una que me acuerdo que fui a ver al cine en como 4DX que tiraba viento. Creo que fue Jurassic Park Domination, algo así. No me acuerdo, pero hay muchas que son buenas. Pero ¿por qué Jurassic Park? La primera es entrañable, es una obra maestra. Tiene que ver por la cantidad de arquetipos, simbolismos y alegorías que hay en esa película. No es una historia sobre dinosaurios. Es una historia en donde aparecen dinosaurios de manera instrumental para desarrollar una historia sobre la familia tradicional, papá, mamá. No, sobre la familia. En realidad, dice Mike Hill que es una alegoría sobre el ser padres o el crear vida, en el fondo. Entonces, los dinosaurios o todo lo que va ocurriendo alrededor es para desarrollar la historia del profesor Grant y de la... ¿Cómo se llama la esposa? No era esposa. ¿La novia? ¿La doctora Sally? No me acuerdo, la doctora. Era para desarrollar esa historia. La alegoría sería como... La doctora Ellie. Me da risa que en este momento hay mucha gente que escucha esos lapsus en los podcasts y dice, ¡Doctora Ellie! Manejándose. ¡La doctora Ellie! Se dan vuelta. Es una alegoría sobre la creación de vida, sobre el ser padres y sobre la familia en el fondo. Una película que desarrolla tanto los personajes como van evolucionando a través de la película, al igual que los dinosaurios. O sea, la película parte con la escena del Velociraptor y todo eso, pero digamos que parte en esta como... ¿Cómo se llama? Como sitio arqueológico, donde estaban buscando los huesos de los dinosaurios. Habían descubierto como un fósil de Velociraptor. Y están viendo como en una pantalla este fósil y está hablando el profesor Grant sobre que los dinosaurios evolucionaron en pájaros. Esa es como la teoría. Y está explicando todo esto. Y luego él y la doctora Ellie empiezan a hablar como de los hijos. Como cuando asusta al niño, le dice como... ¿De verdad quieres tratar a un niño así? ¿Cómo va a tratar a los nuestros? ¿O no quiere un niño como ese? Como que siempre había una aversión de parte del Dr. Grant a tener a la tecnología primero y a los hijos, a los niños. De hecho, cuando toca la pantalla donde se está viendo el fósil del dinosaurio, como que se echa a perder. Como que él no tiene ninguna relación con la tecnología. Él le hace daño. Pero ahí parte esta como necesidad de cambiar algo en ese personaje. De hacer que aflore su instinto paterno. Instinto que no existía, pero que se va desarrollando. ¿Esta lámpara culiada hasta cuándo? Perdón, para los que no están viendo esto, solo los... para los que no están viendo este podcast y solo lo están escuchando, hay una lámpara acá que ha hueveado toda la temporada. No hay como mierda ponerla porque la luz que rebota, y yo cuando gesticulo le paso a pegar y así. Entonces, y que tapa la cámara y que el plano de acá no se ve mi cara. Hola. Hola, soy Edo Caroe, bienvenidos a Free Solo. Ya, ¿viste? Este es el problema con esta lámpara. Entonces, eso fue el sonido que escucharon. En la lamparita de Pixar. ¿Qué estaba hablando? Sobre... y el desarrollo del profesor Grant es ese, es como él va desarrollando su instinto paterno, como la doctora Ellie va desarrollando su instinto materno, y cómo los dinosaurios van como haciendo una alegoría de esto, metafóricamente. La primera vez que tiene que proteger a unos niños, por ejemplo, es cuando están en ese auto y el tiranosaurio Rex lo está aplastando. Tiene que aflorar ahí como un instinto protector que se desarrolla luego por el resto de la película. Y lo que dice Mike Hill es que los arquetipos que usa Spielberg en esta película son tan claros, son tan reveladores, que hacen que el argumento de la película sea muy claro. Por ejemplo,
¿cómo se llama el viejo culiado que es el dueño del parque? Doc Hamm. No, puede ser el actor. Perdona a Richard Attenborough por haberme referido a él como viejo culiado, a John Hammond. John Hammond en el libro, John Hammond es un culiado, sí, es terrible. Y lo hacen pico los dinosaurios más encima. Sí. Pero bueno, en esta película no. Igual es un personaje que uno ama y odia. Pero John Hammond, por ejemplo, es el arquetipo de la creación, del control. Es el tipo que está creando vida. Está vestido de blanco todo el tiempo. En contraposición a el doctor Ian Malcolm, el que hace Jeff Goldblum, que es negro, ¿no? Está vestido de negro siempre como el bien y el mal. En el fondo viene como a representar el caos. De hecho, habla de la teoría del caos. Tenemos el control y el caos, que queda muy claro al principio de la película. Arquetipos que usa Spielberg para tener una narrativa sólida. Y así un montón de cosas, desde la aparición del Tiranosaurio Rex o cuando aparece el Triceratops, por ejemplo. Cuando aparece el Triceratops y está enfermo, dice Mike Hill que no está ahí simplemente para mostrar un Triceratops. ¿Cachai? Esa es la gracia de Jurassic Park, que no te muestra a los dinosaurios porque sí, sino que cada escena, cada dinosaurio implica algo en la historia. Representa algo en esta gran alegoría que él deduce de Jurassic Park. Puede que Mike Hill también esté más equivocado que la chucha, ¿eh? Esto es una interpretación de él, y quizás está sobrepensando la película, pero esa es la gracia, siempre he dicho, del arte, porque uno puede reinterpretarlo, sobrepensarlo, y quizás más de alguno le hará sentido. Yo escuché esta weá y me hizo mucho sentido, es bastante coherente. ¿Qué pasa, bizcochito? De hecho, no sé si te has dado cuenta que el eslogan de la película es como la vida se abre paso. La En vida la se escena abre del helicóptero, Sí. te van mostrando lo que va a pasar en la película. Porque dicen que no, todos los dinosaurios están, ¿cómo se dice? Están alterados genéticamente. Ujú. Pero cuando se ponen los cinturones, el doctor no pilla los dos cinturones macho-hembra. Pilla los dos machos. Entonces, llega y se lo amarra. Entonces te están contando que la vida sí encuentra una forma para seguir evolucionando. Entonces Se la abre película paso. siempre te va contando lo que va a pasar y tú no se da cuenta. Sí. Entonces es buenísimo. Buenísimo detalle de bizcochito, que no solo destruye monitores, sino que también No, un año que la vi como 30 veces. a mí me encanta, bueno. Hay algo que me gusta mucho y es como finalmente se va conformando como una familia, como el Dr. Grant se va haciendo cargo de estos niños, los protege, los cuida, les dice yo voy a estar ahí, no me voy a ir, como lo hizo el abogado cuando se va del auto. Se hace cargo de ellos y son como una familia en el fondo. ¿Cachai? Como una familia, como puede ser cualquier familia, compuesta por un papá y dos hijos, por dos papás, por dos mamás. Es finalmente un grupo humano que se protege mutuamente. Y hay una escena muy interesante que es cuando están en el árbol. ¿Te acordáis? Cuando está el profesor Grant con los dos pendejos en un árbol así como descansando para pasar la noche. Y la chica, que es la Ariana Richard, Lex Murphy, está cagada de susto porque se acerca un brachiosaurio y le estornuda en la cara. ¿Te acuerdas de esa escena? Ya. Esa escena contrasta con la primera escena cuando aparece el brachiosaurio. Con toda la música, con toda la emoción del momento, cuando lo ven por primera vez, que bueno, dan ganas de llorar. Ahí el profesor Grant, la doctora Ellie, miran hacia el parque y ven a los brachiosaurios saliendo del lago, ¿cachai? Como son ellos viendo a los dinosaurios, ¿cachai? Son ellos viendo la creación. Y después, en esta escena, es todo lo contrario. Es el brachiosaurio mirando a esta familia, ¿cachai? Como que se invierten un poco los roles, quizás de forma muy inconsciente, pero por lo menos yo lo percibí así y bueno, me emociona muchísimo esa parte. Bueno, toda la película recoge el desarrollo de los personajes y por eso esta película es recordada y perdura después de 30, ¿cuánto eran? 32 años. Porque los fundamentos narrativos de esta película son sólidos. No es solo mostrar dinosaurios. En el esquema que mostraba Mike Hill era como una familia, es decir, la historia de los protagonistas rodeada por 4 dinosaurios. ¿Cachai? Pero se veían los personajes. Eran importantes. La historia, el desarrollo, la evolución de esos personajes era importante. En el resto de las Jurassic Park que hay, como que se ve al medio unos personajes que ni siquiera recordáis los nombres, bueno, ni siquiera recordáis la historia de ellos. ¿Cachai? Ya podía olvidar un nombre, pero la historia
están ahí como difusos. Y está rodeado, repleto de dinosaurios por todos lados. Entonces no se trata de cuántos dinosaurios muestran ni la cantidad de efectos especiales que puedan mostrar si no hay una historia sólida detrás, si no hay simbolismo. Jurassic Park está llena de simbolismo, si no hay arquetipos. Cada personaje en Jurassic Park es un arquetipo, hasta los dinosaurios mismos. Si no hay una buena alegoría, algo coherente, véanla de nuevo y disfruten Jurassic Park. Y también vean la charla de Mike Hill que está disponible en YouTube. Pueden buscarla como Jurassic Park Mike Hill y sale todo esto que les acabo de mencionar. En esta entrega hemos hablado muchísimo de la salud mental, de la crisis de soledad y bueno, tenemos que hablar también del suicidio, porque hay que hablarlo. Al parecer parece que está todo bien en secreto, que hay cosas que se pueden decir, cosas que no. Yo no manejo, digamos, la forma de comunicar este tema. No soy experto en eso, así que por eso tenemos una gran invitada para poder conversar de manera distendida, agradable y ojalá poder aclarar todas las dudas. Nos acompaña la investigadora de prevención del suicidio, cuya segunda militancia es la encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud. Señoras y señores, Belén Vargas. Gracias, Belén. Angolina. Angolina, sí. Hola, Edo. Muchas gracias por venir, gracias por compartir acá todo lo que sabes. Ya hace 10 años que investigas este tema. Sí. Y sí, pues yo no sé si tú compartes finalmente el diagnóstico de que en los medios tradicionales se habla poco, hay un cierto secretismo, demasiado cuidado que a veces hace que sea muy difícil para la gente poder entender el tema. Y por otro lado están las redes sociales, que es la exposición absoluta Total, claro. del tema sin ningún tipo de matiz. Descarnado. Sí. Esa es una buena palabra. Entonces creo que esos dos polos son súper negativos para hablar este tema, porque por un lado no se sabe cómo hablarlo y por otro lado queda todo expuesto y finalmente no hay una sensibilidad necesaria. ¿Compartes eso? ¿Qué te parece? Sí, mira, bueno, dentro de lo que tú puedes ver como en los medios, bueno, el tema también de suicidio, salud mental, hablándolo así sin tapujos, sobre todo suicidio, decir la palabra suicidio, por mucho tiempo en nuestro país es un tema tabú. Sí, eso no solo en los medios, sino como en la vida cotidiana. En general, o sea, claro, yo que tengo tiempo trabajando en esto, puedo ver una evolución increíble entre un tema que no se hablaba, o sea, decir la palabra suicidio, de verdad se escuchaba muy poco, a hoy día que ya lo estamos hablando en diferentes contextos también. Entonces, lo que fuimos viendo también con el tiempo es que de la mano también con mayor investigación se fue también identificando que efectivamente coberturas inadecuadas no eran inocuas, podían generar un efecto también en la comunidad de las personas y no solamente herir susceptibilidades, también a personas que estaban en riesgo de suicidio. Entonces desde ahí nos fuimos al otro extremo, ¿sí? Que finalmente entonces cómo lo cubro, cómo lo hablo, y también se empezó a cubrir mucho menos. O sea, por ejemplo, nosotros antes nos podíamos enterar justamente por los medios de suicidios que ocurrían y que eran de alta connotación pública. Hoy día cada menos aparece expuesto. Y cuando se hace, ¿cierto? Se toman ciertas precauciones para que efectivamente no sea de riesgo. El no sea de riesgo es como decir, y para que no haya gente imitando. Va en esa línea. O sea, efectivamente no es una cosa tan lineal. No es porque yo veo una cobertura inadecuada o porque veo o me entero cómo se suicidó alguien, es que yo lo voy a imitar y lo voy a hacer. Yo encuentro que es necesario hablarlo, pero justamente de una manera segura. Ahí está mi punto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque precisamente el hablar de cosas con tanto freno y con tanto miedo a ser ofensivo o a arruinarlo de alguna manera, hace que sea una conversación súper como frenada, o sea, como con demasiado obstáculo. Ahora, también puedes darle una vuelta de tuerca, ¿sí? Que es, tal vez más que con tanto freno, es más conectado con lo que estoy hablando. Por ejemplo, el conectarme al contenido. No estoy hablando de una noticia asociada a un índice económico, no estoy hablando de una noticia de un evento, un espectáculo. Estoy hablando de un evento que involucra dolor. Es que ahí está mi principal problema con esto. Es que el tema del suicidio, el tema de la salud mental,
como tú lo dices, tiene que ver con el dolor, con la sensibilidad, es decir, es emoción pura, son emociones. Y siento que la forma de abordarlo es meramente racional. Entonces hay una dificultad ahí en tapar todo lo que uno siente, todo lo que uno quiere hablar, todo lo que uno necesita comunicar con elegir las palabras adecuadas porque la OMS dijo que así tenía que ser y porque los medios están resguardando de que no hay una ola de suicidio y todo. Todo es muy racional y todo tiene que ver con evitar las consecuencias. Entonces ahí siento que hay un choque que es un poco difícil. Y que pone frenos, ¿no? Como para hablarlo. Finalmente, mejor no lo hablemos. Es como... Es que finalmente no termina en eso. Como sabes que esta weá es muy no complicada. puedo decir esto, no puedo decir lo otro. Claro, indiferencia misma. Sí, Como mejor sabéis que pasémoslo por alto porque es muy difícil. Mira, te pongo de pronto un ejemplo que también yo lo hago para mí misma, porque por el otro lado, que este es un tema al cual yo me dedico gran parte de mis horas diarias, también puede pasar que me vaya al otro extremo, ¿cierto? Que tengo mucha información, tengo muchos datos que lo cosifique. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es una práctica que hemos instalado también con el equipo que trabajamos, es que independiente de la actividad que hacemos, un webinar, una charla, un taller, hacemos una invitación, ¿cierto?, a tomar conciencia de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y es una invitación también a que en esa conciencia, que va para la audiencia, para mí misma también, no olvidar que estamos hablando justamente de dolor. A propósito de gente sola o de la soledad, esta pandemia de soledad, ¿tú crees que influye en esto? Sin ¿Sientes duda. que cuáles son como los factores que nos han llevado a aislarnos cada vez más? ¿Fue algo post pandemia? ¿Ya venía de antes? Yo he estado ahí leyendo algunas cosas de Katia Araujo, por ejemplo, no sé, que tienen que ver con la crisis de los núcleos que antes juntaban a la gente. La comunidad. La comunidad misma. Eso que puede sonar ya cliché, el de no estamos haciendo comunidad, cada uno por la suya. ¿Qué tanto influye eso en la ideación suicida, en que la gente no converse? La otra vez leía sobre la cantidad de personas que buscan en los chatbots información. Y que me respondan preguntas. Y no solo información, sino compañía. Algo que es como descabellado. ¿En qué momento se tornó normal que nadie nos escuche y tengamos que recurrir a esto? ¿Cuál es tu opinión sobre la soledad? Sin duda es un factor de riesgo de mucha importancia, ¿sí? Y que también opera en diferentes planos, ¿sí? Como tú podrías verlo a nivel social, como más macro, como sociedades también más individualistas, más centrado en el éxito personal, ¿cierto?, en vez del éxito colectivo. Y además también en esta vorágine del día a día, que es como una meta, ¿cierto? Y un estándar con el cual cumplir y que también es un tanto incompatible con la vida justamente más comunitaria, que es una vida también más de detenerse, encontrarnos con el otro. Es una vida apurada. Pero también a nivel personal, esto es como un plano más macro, pero a nivel más de la persona, efectivamente, vivir la soledad, que ojo también, vivir la soledad no es voluntaria. O sea, muchas veces personas quedan en situación de soledad por las condiciones en las que viven. Si pienso, por ejemplo, en las personas mayores, ¿sí? Que no es una soledad buscada, ¿sí? Es una soledad casi obligada en algunos casos. Esta soledad de los abuelos, de los ancianos, que mira, ahí hay otra palabra y no sabemos cómo referirnos ahí a los... Pero bueno, tiene que ver también con la soledad, con esta incapacidad de poder... o dificultad de poder comunicarse, de poder hablar con alguien. La importancia de hablar, que de hecho la campaña que mencionaste tiene que ver con eso. Abramos la conversación. Justamente abramos la conversación, que no solo abrir la conversación del suicidio, sino abrir la conversación de lo que a uno le pasa. Es decir, uno de repente siente que tiene todo el peso del mundo, de la existencia encima, y cuando uno habla las cosas, se da cuenta que quizás no era tanto. Es el solo hecho de hablar, es impresionante lo que te alivia. Un alivio, sí. Pero no solo hablar, sino de hablar mientras alguien te escucha. Además, la disponibilidad del otro. Eso. Que sentir que alguien reconoce ese dolor. O sea, que no es un dolor o no es una weá que abrigo yo en mi subjetividad y que nadie más la puede reconocer. Sí, totalmente. Y ahí, bueno, dentro de las estrategias, por ejemplo, que tú puedes llevar a cabo con la comunidad,
y con personas que, ojo también, no hay que ser especialistas para hablar de suicidio. Sí, eso también es otro mito. Solamente los psicólogos, los psiquiatras pueden hablar de este tema o pueden abordar este tema. Hay diferentes roles también. Y por ejemplo, a nivel de la comunidad, hay una estrategia que se utiliza mucho, acá en Chile también se utiliza, y yo también trabajo en entrenamiento en esas habilidades, que se le llaman los famosos gatekeepers, no sé si los has escuchado, que en el fondo son personas como tú, aquí mismo en el estudio, en el fondo que tienen sensibilidad con la temática y que podrían, por ejemplo, aprender, cómo escuchar, que ese es un primer paso, pero también cómo te acojo en este escuchar. Y si resulta que en esta conversación yo me doy cuenta que podría estar en riesgo de suicidio, ¿qué hago con eso? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Hay señales de alerta. Hay señales de alerta que tú las puedes escuchar en el relato de la persona, que algunas son más vagas, que en general podrían ser, por ejemplo, señales de alerta asociadas a malestar, que son también, se comenta mucho, ¿no? Cambios importantes en el ánimo, en la forma de cómo también yo interactúo, o aislarme más, o por ejemplo, si era más introvertido, más callado, de repente me muestro mucho más sociable de la nada. Ahí tenemos cambios conductuales que hay que poner atención. Y también ya algunos que son mucho más evidentes, pues como justamente ánimo más decaído, descuido de sí mismo, o por ejemplo en los jóvenes cuando baja el rendimiento en la escuela, en la universidad o en el trabajo también, que me cuesta trabajar. Esos son, en realidad son señales de que hay un malestar ahí, podría haber un malestar ahí. Y también hay señales que son mucho más directas. Bueno, el tema de la ideación suicida es algo ya posterior, o sea, ¿cómo la ideación suicida tiene que ver con la planificación? Puede del ser, hecho? De hecho en la ideación suicida puede aparecer como muy vaga, ideas de muerte o deseos de estar muerto, como puede parecer mucho más elaborada, como pensando en cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, a llegar ya a pensar en que tengo la intención de hacerlo. Claro, uno tiende a identificar la palabra con alguien que ya está como idealizándolo, o sea, como que es algo... Claro, sin duda, mientras más yo elaboro ese pensamiento... Como un fin, así como necesito llegar ahí. Y por eso también es tan importante detectarlo a tiempo. ¿Sí? Mientras también yo más pronto te ofrezco apoyo, mientras más pronto, por una parte te ofrezco apoyo mutuo, ¿sí? Entre pares, en la familia, y también te contacto con un especialista, porque ojo, hay que tratarlo. Abrimos la conversación en la familia, en el grupo de amigos, pero luego tengo que ver a un especialista, tengo que ver un equipo profesional para efectivamente, como no sabemos, ojo, también ese es un tema bien importante, hoy día no hay ningún método que permita predecir quién se va a suicidar. Pero suele ocurrir que cuando el hecho sucede, o sea, cuando alguien se suicida, uno dice como, hubo hartos momentos donde nos pudimos haber dado cuenta. Y me parecen estas como retrospectivas, oye, mira este momento. Claro, a pesar de que tú dices que no se puede predecir, es como cuando... Pero sí hay señales de alerta. Y que lo ideal también es que, por ejemplo, si yo sé que una persona cercana ha sido golpeada por un evento sumamente devastador, estoy pensando, no sé, un despido súbito, ¿sí? O un duelo, perder a alguien también, o una relación también que se rompe, esos son eventos críticos. ¿Sí? Ya, o sea, que solo por el hecho de haber sucedido pueden ya empezar a generar esta ideación suicida. O sea, no es necesaria una salud mental deteriorada de antes. No, pero sí pueden ser efectivamente otros factores. Eso también es bien importante. En suicidio nunca hablamos de una causa. Ya. Siempre hay múltiples causas, más allá de que incluso la persona lo pueda vivir como yo estoy pensando en el suicidio por esto. La persona lo puede vivir como una sola causa. Pero sabemos de que, y eso también la ciencia lo confirma, de que hay varios factores, incluso eso es muy importante. A nivel biológico, a nivel familiar, a nivel de historia de vida, a nivel también social, se conjugan y configuran entonces vulnerabilidad. Eso me esclarece muchas cosas, lo que acabas de decir. Es como la persona lo vive como una sola causa, Totalmente. Como una sola cosa que me lleva a esto, pero en realidad son muchas cosas, digamos, dentro de su trayectoria vital y también muchas cosas que son como estructurales. Es complejo. Es sumamente compleja la interacción en cómo se genera. Entonces, claro, justamente, estamos en época de primavera, que se habla bastante también del tema estacional. Acá en Chile tenemos confirmaciones o también con años de vigilancia que se ha hecho de los datos de mortalidad. Y también sabemos que efectivamente en esta época, a inicios de agosto, cada año es donde se repite que empiezan a haber más casos, versus, por ejemplo, la época de invierno. Pero el momento más de pic no llega en primavera, llega a fin de año, ¿sí? Acá en nuestro país. Puedo imaginar que tiene que ver con la familia, con el tema de las metas no cumplidas, con... Nuevamente, interactúan todos estos factores, ¿cierto? También,
además a nivel social hay un tema que se genera, las expectativas también en la fecha, cosas que hay que cumplir. Pienso a nivel familiar, no sé, un padre, madre, familia, ¿cierto? El hecho de llegar con las lucas a fin de año, poder cumplir esta lista de regalos que hay, por ejemplo, una rica cena, la expectativa también de interactuar y de pronto no tengo tantas ganas. O también puede ser que justo en ese momento todos nos preocupamos, nos encontramos, pero los días posteriores, ¿qué pasa? ¿Sí? Nuevamente vuelvo a mi rutina habitual y no se generó como un cambio de pronto que yo esperaba que iba a venir con esta fecha. Una vez leí que sobre los suicidas, que era algunos decían que era gente sin esperanza, por lo tanto decidían quitarse la vida. Y el autor, que no recuerdo el nombre, decía que no, que era gente con esperanza, que tenía la esperanza de no seguir sufriendo más. Entonces, ¿cómo comunicarse con una persona cuyo único anhelo es dejar de sufrir? Lo que podemos hacer como en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, y tenemos una conversación con alguien y notamos justamente que está esta desesperanza y que incluso ha pensado en el suicidio, lo más clásico que ocurre es que de partida le preguntamos el por qué. ¿Por qué estás pensando en esto? ¿Pero cómo se te ocurre pensar en esto? ¿Sí? Que también entramos como en una conversación con una intención sin duda que es de o remecer o hacerle cambiar de opinión, y que puede generar entonces una percepción de que me estás enjuiciando. La idea es que en esta conversación sobre todo sea un espacio de que la persona pueda sentir que puede hablar de esto, que tú no la vas a juzgar, que no la vas a castigar, que te vas a tomar el tiempo, que le vas a acompañar en este dolor, y luego ya el proceso de poder ver más alternativas, de poder ver alternativas de solución, va a ser ya en otro momento, ¿sí? Con más tiempo. No le vas a poder hacer cambiar de opinión tan rápido y de ver que la vida es distinta o que tiene muchas más alternativas en una conversación breve. Pero sí le puedes mostrar que no estás solo, que no estás sola, que tú estás ahí para acompañarle y que incluso podemos buscar apoyo para que vea entonces cómo salir también de esta. Esto del lenguaje yo creo que es lo que más atormenta a los medios, puede ser. Y a los comunicadores. A los comunicadores, sí. y a la gente, que finalmente es la que recibe un mensaje súper irregular, errático, medio frenado, etcétera. Pero acá, por ejemplo, tengo algunas cosas que son lenguaje de riesgo y otras que es lenguaje seguro. Sí. Lenguaje de riesgo, por ejemplo, suicidio fallido, suicidio no consumado, suicidio incompleto. Son cosas que no se pueden decir. Y estamos hablando de un intento de suicidio. Punto. Eso es. Pero de hecho, que también es un tema que nos interesa mucho, hemos buscado y tenemos entendido que desde el inicio del Código Civil chileno nunca fue un delito. Pero tú conversas con algunas personas, y esto lo hacemos muy usualmente en talleres, como en Chile, ¿el suicidio es un delito? Y algunos te dicen, no. Algunos te dicen, sí. No. Creo que la ayuda es delito, ¿no? Claro, incitar el suicidio, ¿sí? O asistir a un suicidio. Eso. Pero que ya también tenemos la herencia también judeocristiana muy importante, claro, donde sí efectivamente, no solamente para la religión cristiana, la religión judía, sino también en varias otras religiones monoteístas, el suicidio es un pecado. Entonces, justamente como cuando seguimos empleando esa palabra cometer, más que la palabra en sí, es lo que te estoy comunicando con esa palabra, que estás haciendo algo malo. Y si yo siento que tú piensas que estoy haciendo algo malo, ¿te voy a querer contar lo que estoy haciendo? Entonces, va en esa línea el tema del lenguaje seguro y el lenguaje de riesgo. Más allá de la moral, es de lo que queremos comunicar con el lenguaje. Y por otra parte también, ligado con efecto Werther y cómo comunicamos estos temas, es también que no dé señales ni imágenes ni información que también te permita a ti, por ejemplo, imitar lo ocurrido si es que ya estabas pensando en hacerlo. Con esto de la imitación podemos hablar del efecto Werther. Por supuesto. ¿Está bien dicho? Sí, Werther, sí. Efecto Werther. ¿Qué es exactamente y cuál es el miedo que hay ahí detrás de eso? Que es una realidad, si no es un mito. Ya, no es un mito. No es un mito, de hecho tiene evidencia científica. Y el nombre viene del libro Las penas del joven Werther, que es de Goethe. Es un libro de autor alemán, que es un clásico, de hecho, siglo XVIII, si no me equivoco. Y este libro justamente narra las pobres vivencias de este joven Werther. Y en esa época, cuando se publicó, fue la primera vez que se registró aumento de casos de suicidio de jóvenes de la misma edad, similar,
a Werther. Porque la novela se suicida por amor. Por penas de amor, Ajá. sí. Y se suicida, ¿cierto? De hecho, aparece en la portada de los libros muchas veces el método que escoge. Y también ocurrió entonces que se empezó a repetir jóvenes de la misma edad y ocupando el mismo método. Ujú. Sí, fue la primera vez que se registró histórico. Y desde ahí entonces, cuando se empieza a estudiar esto de una forma ya mucho más sistemática, se recoge esta experiencia a nivel también sociológico y allí queda entonces denominado como efecto Werther. Y es lo que también hemos visto ya en tiempos más contemporáneos, por ejemplo, esta famosa serie en Netflix, como 13 razones para morir, Sí. que también se registró luego de la emisión de esta serie un aumento de casos en población joven con características bastante similares, como también ha ocurrido... De hecho, tuvieron que borrar una escena. Claro, y también hubo todo un cambio dentro de las políticas también, hoy día Netflix y otras plataformas de streaming, como de anunciar justamente el tipo de contenido que van a dar, y que también, tanto al inicio como al final, se comparte, por ejemplo, si te sientes identificado, tienes algún problema, llama a este número. Sí, que también es parte de las buenas prácticas. Por eso también es importante tener algunas precauciones. Por ejemplo, es como regla primordial, no difundir el método. Pero de ahí empezar a entrar, que también es sensacionalismo, ¿no? Y un poco morboso, o harto morboso. Como empezar a ver los detalles, cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias, que es casi un manual de libro. Claro, en fondo es como telegrafiar, esto funciona. Justamente. Sí, y este también es un método que pues, se podría utilizar, ¿sí? Y se puede también considerar. Bueno, tú estás encargada del Programa Nacional de la Prevención del Suicidio y como investigadora de la prevención del suicidio, ¿cuáles son tus conocimientos respecto de la línea de prevención del suicidio? Ya, bueno. Porque eso es algo relativamente nuevo, empezó el 2023. Como línea de prevención de suicidio específica, sí, Ajá. pero, bueno, solo... paréntesis, como hoy día, claro, estoy como Belén Vargas, ¿cierto? Investigadora, Claro. obviamente no estoy haciendo No está en vocería representación ni del vocería ministerio, Ujú. pero sí puedo contarte que, claro, de 2023 inicia el fono como exclusivo para prevención de suicidio, pero desde el año 2016 ya el Fono Salud Responde estaba haciendo una función igual. ¿sí? Ok. Era el fondo que difundíamos, que todavía está operativo, el 600-360-7777, y ahí hay una opción que tú en el fondo te comunicas con psicólogos, y lo que ocurrió en el fondo es que se diferenció, entonces sigue funcionando esa línea para orientación en salud mental en general, pero tenemos la línea específica de atención en crisis, que es *4141. Eso, ¿cómo funciona? O sea, tengo alguna curiosidad por saber de cómo... Eso efectivamente están todos en un lugar, Sí. son psicólogos, Son psiquiatras. psicólogos, psicólogas, ¿Ya? ¿sí? Y que también tienen... hay un equipo también detrás que es de soporte técnico. Un que call también, center, en el fondo, están todos como en un solo lugar, ¿no? Claro, y por turnos, porque también necesitan tiempo de descanso. Imagínate, esto no es 24 horas, el fono funciona 24 horas, pero no están todas las 24 horas, hay que también ahí ir rotando. Y lo que se genera ahí es que se entrega una primera contención, se escucha lo que la persona, el motivo por el cual la persona llama. Es verdad que son miles de llamadas diarias. Son muchas llamadas diarias. Y de hecho también hay momentos más peak. Por ejemplo, hoy día se ha lanzado la campaña de salud mental que hoy día está circulando, las llamadas aumentan. Aumentan, ¿no? Sí, para el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Lo que es bueno. Es bueno, es Claro. bueno. O sea, que haya tanta gente en Hay crisis de más salud uso. mental es terrible, pero es bueno que, Que accedan elijan al apoyo. hablar. elijan Totalmente, comunicar. totalmente. Entonces, desde ahí, claro, hay momentos, también horas del día, donde es más frecuente las llamadas. Y lo que hace, se le entrega entonces un primer apoyo, se le escucha a la persona, también se evalúa el riesgo de suicidio en ese momento. Ujú. Y también lo que se hace, que es bastante innovador, que yo sé que es de las pocas líneas a nivel mundial que lo hace, es que no solo entrega contención y apoyo en ese momento, sino que se genera una notificación a el lugar donde tú te atiendes usualmente, por ejemplo, tu CESFAM, si estás ya con un equipo especialidad, para que más oportunamente te den una hora de atención. Entonces puede ser que la persona entonces en ese momento recibió una primera contención. De hecho, también ocurre de que luego reciben la llamada para la hora de atención. No, ¿sabes qué? Puede ser, prefiero no asistir, o Ajá. gracias, ¿cierto? Como tomo esa hora, y todas esas llamadas entonces se genera esa notificación al centro de salud correspondiente. Ujú. Bueno, ya hablamos del efecto Werther, entonces quedó claro y más o menos uno va entendiendo estos resguardos que toman los medios, tantos resguardos para poder
tratar el tema. Pero también Ahora, está el efecto papágeno. eso iba, el efecto papágeno. Sí, ¿De qué se trata? Sí, mira, también se toma el nombre desde también una obra artística, en este caso una ópera, que es la ópera de Mozart, La flauta mágica, y el personaje principal es Papágeno, y también que presenta entonces ideación suicida, está considerando la muerte, y en esta ópera aparecen unas figuras que justo interrumpen ¿sí? la decisión que estaba tomando, y le muestran también alternativas en ese momento, y que finalmente él cambia de opinión, sí desiste. Desde ahí se toma entonces esta obra para hablar cómo también, en la medida que tenemos narrativas que entreguen también esperanza, narrativas también que entreguen y que informen sobre ayudas disponibles, pueden también hacer un cambio en las personas que pudiesen estar en riesgo. Entonces no solamente sabemos lo que no hay que hacer, que es el efecto Werther, hoy día también sabemos lo que sí hay que hacer, Perfecto. que es el efecto Papágeno. Vas a mostrar esa alternativa, ese camino. Claro. Entonces, no solamente no hablemos, sino que podemos hablarlo con estos recursos. Y en este contexto. Justamente. Ajá. Habiendo el tema que esto lo podemos hablar, de que hay apoyos disponibles, de que también hay personas que trabajan en esto, pero también no solamente de los profesionales, sino que también, por ejemplo, en tu caso, ¿cierto? Que desde tu rol, que no eres un profesional de la salud mental, No. pero que sí estás, ¿cierto? No lo eres. Muy lejos. Pero que sí estás tocando este tema y puedes también hablarlo. ¿sí? Entonces también se instala como temática más libre de tabú. Una de las cosas que recomendaba la OMS en el 2023 era, por ejemplo, muchas de las cosas que tú mencionaste, no describir el método utilizado, no mencionar nombres ni dar detalles acerca del lugar o ubicación. Claro. No utilizar lenguaje ni contenidos que sean sensacionalistas, idealicen o normalicen el suicidio. Ese es un punto, el O que lo romantizarlo. o que lo presentan como una solución viable a los problemas. Claro, romantizarlo, que también ese otro tema que suele ocurrir, es como luego que una persona fallece, más que hablar en sí de lo que fue su vida o las circunstancias en los cuales también transcurrió su vivencia, se romantiza el hecho. Por ejemplo, fue gracias al suicidio que pudimos saber esto. Si él no se hubiese suicidado, que también es una cosa como media heroica, ¿no? Y nuevamente acá pensando, acuérdate, como aplicando... Eso pasa mucho con los músicos famosos. O sea, Mucho. cuando se suicidó Chester Bennington, por ejemplo, te puedo asegurar que hay una... Chris Cornell también, que fue... Sí. Sí, es como, hay todo un tema, hay una épica que se genera en torno y muy romántico. Y ahí viene lo que te decía antes, eso de ¿cómo se post factum? Claro, después que ocurre lo hecho. Después de que ya ocurre, uno dice, pero bueno, hubo hartas señales de como que uno veía después toda la entrevista de Chester Bennington, las letras de las canciones, o sea, era como... hacía presagiar, puta. claro. Después Él todo hacía de, presagiar. generalmente siempre todo calza, pero lo ideal es que justamente podamos aprender para verlo antes, no Sí. verlo post. Y ahí hay un concepto bien importante que ocupamos en prevención de suicidio, que es postvención. ¿Lo habías escuchado? Postvención. No. Que es después, Ya. está como prevención Ajá, antes de. ok. Postvención es las acciones que hacemos después que ocurre un suicidio, y que ahí tenemos oportunidad de prevención. Entonces, justamente, por ejemplo, una cobertura adecuada es una acción también de postvención. Prevenimos que ocurran otros casos. Esta frase que es clásica, como en los intentos de suicidio o la gente que intentaba bajar el perfil o simplemente denostar, que era el ya está llamando la atención. No, clásico. Ya, el ya déjalo que se está llamando la atención o solo quiere llamar la atención. ¿Qué hay de nefasto en esa frase? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay... por qué se debería atender? O quizás deberíamos resignificar esa frase como algo bueno y decir, sí, pues efectivamente, Dale atención. eso es lo que necesita. Pues, Dale amigo. Es como- atención, dale atención. Por ahí también hay un poco de temor como a de reforzar. Llamar la atención, o está puro llamando la atención, tenemos en el fondo cuál es el riesgo de asumir esa postura de manera negativa, es que le resto importancia. Entonces te dejo de prestar atención. Y eso puede terminar en un suicidio, por ejemplo, o un intento de suicidio, si no te presto la atención a tiempo. El que si lo dijo, no lo va a hacer. ¿Sí? Está puro perro que ladra no muerde, ¿sí? Como... Claro, eso estadísticamente y en datos duros puede que... O sea, es una señal de Eso, alerta. Si una persona señala que estoy pensando en suicidarme, estoy pensando en quitarme la vida, alguien que lo escribe, alguien que deja una carta o que le pilla una carta, es una señal de alerta directa. Tengo que abrir el tema, abro una conversación, te presto apoyo, estoy ahí disponible para ti. En vez de decirte,
es solamente para llamar la atención. Bueno, Belén, creo que hemos conversado mucho. Gran conversa. Gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, por tener esta conversación tan distendida. Me quedaron claras muchas cosas. Qué bueno. Y espero que a la gente también. ¿Algunas palabras de cierre o algo? Yo creo que la invitación, bueno, así como también lo hicimos hoy día, tiene que ver también con ir cambiando las narrativas. Cómo también abordamos el suicidio de una manera protectora, de una manera segura, abrir las conversaciones, pero de manera segura y protectora, para también mostrar, ¿cierto?, que hay alternativas, ¿sí? Que esto también no es una situación que es inevitable, ¿sí? Sino que efectivamente hay opción de prevenir. O sea, el suicidio se puede prevenir. Y cuando hablamos también de prevención, no solamente los especialistas lo pueden prevenir, se puede prevenir en la familia, en el trabajo, en el colegio. Todos tenemos un rol que cumplir en esa prevención. No hay que dejarlo como en manos de los especialistas, también tenemos que involucrarnos. Muchas gracias, Belén, por estar acá en Free Solito, Free Solinguis, Free Solane, navegando por los meandros de lo que ignoramos. Espero hayan disfrutado esta conversación. Compártanla, comenten. Bueno, gente, los queremos mucho. Que les vaya lindo. Chao, chao. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro se ha acabado, María? Cuando me la saquen, Manolo. Wow, tremenda reflexión. Y con eso queremos despedir este capítulo especial de Frisolo Refritos. Espero que les haya gustado. Los invito de nuevo a que den like, comenten, dejen ahí el momento favorito, algo que quedó afuera, para que quizás lo añadamos la semana siguiente. Y eso, nos vemos.